Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Hablemos de. Yo soy Corso Miranda. Desde que empecé con la idea de crear este proyecto, había un tema que me rondaba la cabeza y del cual siempre había querido hablar. Me parece algo muy interesante y de lo que casi no se enseña en los libros de historia. Es algo que puede enriquecer muchísimo nuestro conocimiento de pequeños detalles de la historia de nuestro país y es muy interesante. Como ya leíste en el título, hoy vamos a hablar de los lujos de Moctezuma. Antes de empezar es preciso aclarar unas cuantas cosillas muy mínimas. Primero es que Moctezuma, su nombre no solo se quedaba ahí, ya que tenía otro nombre además de ese. Su nombre completo era Moctezuma II Xocoyotzin. Se le conoce también como Moctezuma el Joven. Y depende mucho de qué texto vayas a consultar tú, la forma de escritura y de pronunciación de este nombre. En las investigaciones que yo he hecho me he encontrado con 4 principales. El primero, Moctezuma, que es como en la actualidad más se le conoce y probablemente como tú lo llames. El segundo es Mutezuma. Este es propio de las cartas de relación de Hernán Cortés. Vaya, así lo escribía, así lo escuchaba él y pues así lo pronunciaba. El tercero, Motecuzoma. Este es muy propio de la gran mayoría de fuentes del siglo XVI y XVII. Y el último, que tiene en sí un pequeño detalle que para aquellas personas que nos gusta muchísimo la historia es, vaya, es como la cereza en el pastel, es algo pues sumamente delicioso. Motecuzomatzin. Así le llamaba, así lo escribía Fray Bernardino de Sahagún. Y le agregó el sufijo tzin, tzin, por respeto real, ya que al referirse a Moctezuma, a Motecuzomatzin, no nos estábamos refiriendo a cualquier habitante de la cultura mexica, sino al regente. Entonces, por respeto a este, es que se le agregó el término tzin. Y no sé si tú alguna vez hayas leído algún texto, pues más o menos de este siglo entre 16 y 17 español. ¿Nunca has investigado cómo se refería una escritora pues, a la corona española? De verdad son presentaciones de 2-3 renglones de... Pues, yo lo llamo alabanzas porque básicamente esa es la forma en la que los escritores, en la que los frailes se referían al rey antes de comenzar con su comunicado, era sumamente extensa y muy melosa. Entonces, Fray Bernardino decidió propio agregarle la terminación sin como forma de pues, respeto, simplemente. Hay una frase que está en las cartas de relación de Hernán que reza más o menos así: el Tlatoani disfrutaba de lujos que él, Hernán, en su vida hubiera imaginado posibles y que un emperador europeo no podría ni soñar con tener. Recordemos que los territorios a los que posteriormente se les bautizó como la Nueva España eran considerados como territorios vírgenes, cuyas culturas que yacían ahí eran sumamente primitivas, y el regente, el gobernante de todas esas ideas, no podía poseer pues de ningún lujo, básicamente, mucho menos que se le pudiera comparar a los lujos que tenían los emperadores europeos o asiáticos o rusos, a los zares. Ahora imagínate tú la impresión y lo relevante que es que alguien como Hernán haya descrito que este Tlatoani posee lujos nunca antes vistos y que ningún otro fuera de Mesoamérica podría disfrutar. Este capítulo está basado en 3 textos principales, en 3 fuentes. El primero es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, por Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los hombres que acompañó a Cortés en toda su travesía y que tenía la labor, entre muchas otras, de escribir en su bitácora, si así lo podemos decir, todos los pequeños detalles a los cuales se tenían que someter y todas esas eventualidades que iban surgiendo. La segunda fuente
son las cartas de relación de Hernán Cortés dirigidas a la colonia española. Y la tercera fuente es Historia de la Conquista de México, por un cronista llamado López de Gomara. Comencemos hablando de la educación de Moctezuma el Joven, ya que desde chiquillo él fue educado en el colegio Calmecac, que no era solo uno, de nuevo eran varios, porque pues era una sociedad bastante vasta, muy muy grande. Entonces no se podía dar abasto con un solo colegio, eran varios, pero todos estos eran conocidos como el Calmecac. Que, paréntesis, yo me acuerdo que cuando era igual chiquillo, yo estudiaba en una escuela llamada Sinteotl, y al lado de la misma había un Calmecac. Y yo de niño no sabía ni qué onda. Yo decía, pues ha de haber alguna relevancia. Por alguna razón le pusieron así a ese colegio. A mí no me importa, yo soy orgulloso de Sinteotl, yo defiendo a Sinteotl. Y los del Calmecac que se queden ahí. Ya fue hasta que cuando grande y empecé a investigar qué rayos era el Calmecac, que me dieron celos. Me dio envidia. Y dije, me hubiera gustado estudiar en el Calmecac. ¿Qué tal que yo ahorita no sé? Sería más impresionante. Pero bueno, cierro paréntesis y continuamos con el tema. En este colegio, a las personas, a los niños que eran aceptados ahí, que era un colegio privado, si lo podemos decir así, ya que únicamente admitían a personas o descendientes de personas que tenían relevancia en la cultura mexica. Hijos de sacerdotes, hijos de tlatoanis, hijos de políticos o de gente que tuviera muchísima influencia e importancia. Y naturalmente quedaba prohibido, o sea, ni mencionar que alguien de la clase proletaria pudiera entrar a él. En el Calmecac se les enseñaban materias como teología, idiomas, astronomía, música, escultura, pintura, literatura, filosofía, entre muchas otras cosas, y además tácticas de milicia, ya que recordemos que la cultura mexica, mal llamada azteca, era particularmente talentosa para la guerra. De hecho, de forma internacional eran muy conocidos por sus tácticas de guerra y porque era una sociedad con la que no te podías meter. Si llegaban a tus tierras, era mejor someterse que pelear, porque probablemente ibas a salir perdiendo, y muy mal. Entonces desde pequeños se te les tenía que instruir en estas tácticas de guerra, y vaya que lo hacían bien. Mira nada más tú el legado que formaron. Ya desde aquí nos podemos dar una idea de más o menos los conocimientos que tenía Moctezuma cuando era niño, ya que para las clases trabajadoras se les enseñaba pues extremadamente poco en cuanto a conocimientos y cultura general. Básicamente solo se les enseñaba lo necesario para que desempeñaran sus labores cuando grandes. Y para la clase baja de esta sociedad, en el caso de los hombres, tu mayor aspiración podía llegar a ser convertirte en un guerrero, y en un guerrero jaguar, porque había 3 clases de guerrero: los flecha, los jaguar y los águila. Los jaguar eran los más respetados, los que probablemente tú ya has visto en alguna pintura, en algún dibujo, que son estos guerreros con escudos coloridos, con su macuahuitl, que era conocida como la espada azteca. Era un mazo así enorme. Había algunos que llegaban a medir hasta 160 centímetros. Así, imagínate tú, el tamaño casi de una persona. A veces había macuahuitls sumamente grandes, y por lo general iban pintados de amarillo. Los guerreros águila estaban destinados a la exploración, y los guerreros flecha también un poco a la exploración y a entrar en el conflicto directo, pero pues como se les conoce vaya, como su nombre lo dice, estaban como que especializados en el sigilo,
en la observación y en el ataque rápido y silencioso. Los guerreros águila y flecha no eran tan bien vistos, o sea, sí eran bien vistos, sin embargo, los más macizos, los que la sociedad veía como mejores, eran los jaguar. Así que como hombre, tu máxima aspiración era convertirte en uno de ellos. Como mujer, pues bueno, no es como que hubiera habido guerreras, tristemente. Así que ellas, pues tenían la opción de dedicarse al hogar o a la agricultura. En efecto, era un panorama bastante desolador. Cosa que no era así para la clase alta. Una vez que Hernán se entrevistó con Moctezuma por primera vez, porque recordemos que fueron varias las entrevistas que tuvo con él. Y decir entrevistas es una forma de decirlo, ¿no? O sea, fueron varias las ocasiones en las que esos dos pudieron compartir palabras. Sin embargo, la primera de 4 entrevistas que tuvo Hernán con el Tlatoani se describe tanto en la obra de Bernal como de Hernán, que el Tlatoani, las personas que estaban única y exclusivamente al servicio personal del Tlatoani eran alrededor de 200. Es decir, imagínate tú esta escena. Llega Hernán con sus hombres de mayor confianza, de que no debieron ser más de 10, a entrevistarse con el Tlatoani. Y este último sale a recibirle con alrededor de 200 hombres atrás de él. Y se aclara que únicamente están al servicio personal del regente. O sea, que las personas encargadas del aseo, de la limpieza, de la cocina, de asesorías de cualquier otro tipo eran aparte. Solamente para ver qué quería Tlatoani, 200. Imagínate tú eso nada más. Se describe que este Tlatoani una vez se le vio por primera vez. Entre sus ropas vestía con plumas verdes enormes, que recordemos que para la cultura las plumas exóticas eran muchísimo más valiosas que el oro, ya que los animales que las producían eran más escasos que el oro como tal, así que eran más valiosas. Vestía también con adornos, muchísimos adornos de oro, de piedras preciosas, como ellos le llamaban, piedras chachivis, perlas, o sea, perlas. Mira tú, qué barbaridad, mira nada más. Y vaya, las excentricidades que poseía el Tlatoani no solo se limitaban a lo material y a lo físico, sino también a lo conductual, ya que tú a este hombre no lo podías ver a los ojos, se le consideraba como una falta de respeto. No lo podías tocar porque nuevamente se consideraba una falta de respeto. Tampoco le podías dar la espalda, porque, como ya lo imaginarás, sí, se consideraba una falta de respeto. Así que él tenía que darte la espalda primero. Y fue en muchas de estas ocasiones en las que se le pudo ver, fíjate nada más, con calzado, con suela de oro. El oro es un material muy maleable, es un metal sumamente dócil para trabajarlo. Entonces, a mí no me parece extraño poder construir un calzado con suela de oro que fuera destinado al Tlatoani, ¿no? Al elegido por los dioses, al vínculo directo con ellos. Se le debía tratar con la mayor cantidad de lujo posible. Ah, claro, y la ropa que usaba este señor la usaba solo una vez. No, digamos que él no repetía mudas de ropa. Por cada día, una muda diferente. Algo que hay que aplaudirle a la cultura mexica es que eran muy limpios, muy aseados con su persona. Cosa que dista mucho de nuestros amigos españoles. Ya que, por lo regular, las clases bajas de la cultura mexica se bañaban por ley 2 veces. Una vez en la mañana y una vez en la noche. El Tlatoani lo podía llegar a hacer hasta 3 o 4 veces al día. Por puro gusto y lujo nada más. Entonces, una de las cosas que más disgustaban de los españoles
era su olor. Las esclavas que fueron entregadas al servicio de ellos no les pesaba tanto su presencia o sus abusos, les pesaba el olor. Era una de las cosas que no podían soportar ni aguantar. Volviendo al tema de los lujos, a la hora de comer, el Tlatoani podía escoger al momento, o sea, en el momento, de entre alrededor de 200 y 300 platillos que eran preparados única y exclusivamente para él y sus allegados más cercanos, de mayor confianza. Y obviamente una que otra persona que llegara a hospedar en el Palacio Real. Es decir, Moctezuma llegaba al área del comedor, si lo podemos decir así, y él podía en el momento escoger qué comer. Y tenía, pues, para elegir de entre 200 y 300 platillos. Era como de, quiero comer esto no, esto llévatelo, esto sí, esto no, vete para allá. Cosas así. ¿Qué se hacía con toda la comida restante? Pues, o era consumida por las demás personas que estaban al servicio del Tlatoani, o pues simplemente era desechada. Porque ni te creas que era donada o vendida o nada de eso. O sea, no, para nada. Y a la hora de sentarse a la mesa, había un ritual que seguimos conservando hasta la fecha. Es una de las herencias que nos dejó nuestra cultura madre. Una de las dos culturas madre. Es el lavado de manos. Tú no podías sentarte a comer siendo rey, sacerdote, guerrero, campesino. O sea, tú no podías sentarte a comer sin antes lavarte las manos. Por pura higiene y limpieza. Ya que pues al no poseer ningún instrumento, ningún cubierto para sostener la comida, pues se tenía que hacer con las manos. Entonces pues hay que lavarse las manos. Recuérdalo bien, hay que lavarse las manos. Las servilletas que usaba Moctezuma eran elaboradas con algodón puro. Y estas eran usadas solo una vez. ¿De dónde se obtenían pues los materiales y las propias servilletas que usaba solo una vez el rey? Que no hay que llamarle rey. Es una forma de homologarlo, pero no es como tal un rey, ¿va? Estas toallas, estas servilletas eran pues conseguidas por medio del vasallaje de los pueblos conquistados por medio de la guerra o de un trato pacífico, y que eran enviadas a la capital. Así que pues era uno de los muchos tributos que los pueblos aledaños a la capital debían entregarle. Una de las muchas cosas que describió Hernán en sus cartas de relación, y a la cual le puso especial atención, fue la cantidad de espacio y de lujo que tenían las habitaciones del Palacio Real, en el cual fueron hospedados él y sus hombres de confianza, ya que pues en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de darse la vuelta por aquellos pasillos y por aquellas habitaciones, y él repetía lo mismo cuando describía pues las que pudo visitar, que en las paredes había mucha joyería, muchísimas plumas, o sea, vaya, muchísimo oro. Se decía que Tenochtitlan, la gran ciudad, era una ciudad con techo y suelo de oro. Naturalmente era una exageración, sin embargo se entiende por qué, ya que no es que propiamente estuvieran hechos de oro, sino que la cantidad de ellos a manera de adorno era tanta que pues la gente dice, no, es que aquí hay tanto oro que esto está hecho de oro. Y Hernán pues no era una persona que estuviera en mala forma. Recordemos que era un explorador, un guerrero, una persona que estaba en forma. Y él explica que en las muchas ocasiones en las que tuvo la oportunidad de darse una vuelta por el palacio, nunca lo llegó a conocer completo. Le faltaron muchísimas cosas por conocer. Y vaya que pues un hombre que tenía el interés de conocer todo eso y todos esos lujos, pues se podía aguantar un poco el cansancio, ¿no? Pues imagina que no lo logró. Moctezuma era un hombre que gustaba mucho de la naturaleza, de lo verde, de los animales, y pues en su jardín privado tenía un área exclusiva de aves exóticas.
en la que pues básicamente era puro hedonismo para estas benditas aves. A los jardineros al servicio de estos pajarillos, de nuevo, al parecer le gustaban mucho estas cifras, eran entre 200 y 300 personas, únicamente con la misión de atender a los aves que llegaran a adolecer de alguna forma, que fueran a dar a luz, que estuvieran pues malos de alguna ala, o vaya, cualquier cosa que fuera necesaria para que estas aves pudieran lucir su belleza a gusto. Y al igual que tenía un jardín únicamente para aves, también tenía un jardín única, o sea, fíjate esto sí ya es una excentricidad de él como regente y de su cultura también, ya que las personas discapacitadas en estas tierras y en esta cultura no eran discriminadas como lo es en la actualidad, sino que eran sumamente respetadas, queridas y cuidadas, ya que se consideraba que tenían un don otorgado por los dioses, que eran tan especiales que ellos poseían algo que los demás no. Así que se tenía como que un área exclusiva para ellos, donde se les atendía, se les cuidaba, se les ponía atención y donde ellos podían pues desempeñar las actividades para las que los dioses los crearon, ¿no? Entonces, vamos a recapitular rápidamente todo lo que hemos dicho hasta ahora. Moctezuma, el joven, fue criado en el mejor colegio que su sociedad podía ofrecerle, donde se le enseñaban pues materias, conocimiento que pues era impensable para la zona y para la época. Vestía con mudas de ropa que solo usaba una vez, con calzado que incluía suela de oro, con 200 hombres a su servicio personal, donde a la hora de que fuera a comer, él podía escoger entre 200 y 300 platillos al momento. Las servilletas que usaba solo eran utilizadas una vez. No lo podías ver a los ojos, ni tocarlo, ni darle la espalda. Que bueno, naturalmente es que lo más probable es que a puerta cerrada algunas de las personas más allegadas a él se tomaran algunas licencias para quebrantar esta ley. Eso no es nada nuevo, pero en público tú no podías hacer nada de eso. La cultura mexica era una sociedad que estaba sustentada en el tlatoani, y por lo tanto él tenía que hacer muchísimas apariciones públicas, ya que la gente quería ver que su regente siguiera vivo, siguiera sano, y cualquier tema importante, cualquier comunicado que se tuviera que dar a la sociedad en general, él debía estar presente. Así que era bastante usual, bastante común verlo en el palacio, al menos verlo vivo, verlo en persona, no como algunos reyes de las coronas europeas donde se les veía cada que ellos querían. Así que era una figura pública bastante presente en su sociedad, que tenía unos jardines única y exclusivamente al servicio de aves exóticas y de personas con discapacidades. Entonces, es por ello que se consideraba la ciudad dorada, que Hernán, al ver todo esto y al ser comunicado a la corona, no dudaron ni un segundo en tomar cartas en el asunto y en tratar de apropiarse de semejante riqueza cultural, material y de conocimiento. Me encantaría que en un futuro capítulo habláramos de cómo fue el proceso de conquista, y si es que le podemos llamar conquista. También me gustaría mucho hablar de la llamada Noche Triste. ¿Por qué rayos se le conoce como Noche Triste? Sin embargo, me parece que eso es tema para otro día. Aquí vamos a acabar con el capítulo de hoy. Esto fue Hablemos de. Piénsalo.